Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Roberto Miranda y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando desde aquí, desde nuestro estudio en la ciudad de Boston, en las facilidades de nuestra iglesia, Congregación León de Judá. Y es un privilegio para mí compartir con ustedes en esta ocasión. Quiero tomar un pasaje de las Escrituras que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos da una serie de enseñanzas acerca de los deberes de un cristiano, el comportamiento de la vida diaria de un creyente y cómo debe ser la vida congregacional, cómo nos debemos relacionar unos con los otros y cuáles deben ser los fundamentos de nuestro comportamiento en el día diario, o mejor dicho, en la vida diaria, y cómo debemos nosotros ejemplificar el comportamiento de una persona madura en la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un pasaje, un texto un poco complejo, aunque también podemos entender a primera vista lo que el apóstol Pablo quiere decir, pero también tiene otros niveles de profundidad. Comenzamos viendo aquí que el versículo dice, así que. El apóstol Pablo está hablando de algo que ya él ha tocado anteriormente y que esto que él está diciendo ahora es simplemente la conclusión práctica de lo que él acaba de declarar. Si vamos al capítulo 11 de Romanos, encontramos allí que el apóstol Pablo ha estado hablando acerca del plan de salvación que Dios ha llevado a cabo a través de los siglos y cómo Dios ha tomado en cuenta todos los diferentes aspectos de ese maravilloso y complejo plan que incluye a toda la humanidad. Recordemos que la epístola, la carta a los romanos, es una carta mayormente teológica, es una carta de muchas enseñanzas profundas, donde el apóstol Pablo toma tiempo para desarrollar el plan de la salvación y los diferentes elementos de la raza humana y cómo Dios se ha ido relacionando con la raza humana a través de los siglos, hasta llevarla al punto de Cristo Jesús. Incluye a los griegos y a los gentiles de diferentes países, incluye a los judíos, a toda la humanidad. Y lo que resalta de la carta a Romanos es su complejidad, su profundidad teológica. Pero de momento el apóstol Pablo, como siempre hace en muchas de sus cartas, entra en la última parte de ella en una deliberación, digamos, una reflexión de índole práctica, bien a ras del suelo, que tiene que ver con la vida cotidiana. En otras palabras, Pablo no se queda simplemente en la estratosfera de la reflexión teológica, sino que también entra en elementos prácticos, porque después de todo el Evangelio se trata de conducta, de vida, de comportamiento, de relación con Dios y relación con los demás. Entonces, por eso, del capítulo 12 hasta el final de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo va a estar hablando más acerca de cosas prácticas, de asuntos de la conducta de la vida cristiana. Entonces, Pablo, el capítulo 11 es un capítulo que relata cómo Dios es un Dios tan puntilloso, tan delicado en las cosas. Y él habla de cómo Dios ha preparado para los gentiles una cosa, para los judíos otra, y cómo al final de todas esas cosas Dios va a tomar todos esos diferentes elementos y los va a unir en una sola cosa. Y entonces, al final del capítulo 11, el apóstol Pablo, contemplando de momento la complejidad y la belleza de ese plan salvador de Dios, dice en el versículo 33, Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y entonces en el capítulo 12, él como que reflexiona un momento y dice, wow, debido a esa grandeza de Dios y su plan maravilloso y complejo y
tan bien elaborado, ¿cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debemos nosotros caminar y comportarnos y relacionarnos unos con los otros a la luz de ese plan tan maravilloso que Dios ha fraguado? Entonces, por eso el capítulo 12 es una división natural, porque Pablo dice aquí, bueno, debido a ese cuidado que Dios se ha tomado para preparar un plan de salvación tan bello y tan completo, hermanos, ustedes deben hacer las siguientes cosas. En otras palabras, no subestimen la grandeza de ese plan. Ese Dios que se ha tomado tanto cuidado para formar un plan tan completo debe ser tenido con gran respeto, con gran reverencia. La belleza y la sublimidad, por así decirlo, de la revelación de Dios y su trato con los seres humanos es tan grande, su santidad, su sabiduría, tan perfectos, que nosotros los creyentes, dice Pablo, no podemos menos que comportarnos a la altura de ese gran plan. ¿Sabes tú que cuando tú o yo violamos la santidad de la vida cristiana y nos comportamos en formas que no son dignas de un hijo de Dios, estamos haciéndole una gran injusticia a ese maravilloso plan de salvación que Dios ha ideado? Estamos descuidando una salvación tan grande como la que Dios ha elaborado. Y Pablo dice eso en otro pasaje, que no recuerdo ahora mismo dónde se encuentra, pero dice, ¿cómo obtendremos nosotros perdón y misericordia si descuidamos una salvación tan grande? Si despreciamos todo el trabajo que Dios se ha tomado para elaborar su plan salvífico a través de Cristo Jesús. El plan de Dios es tan maravilloso, tan perfecto, que nosotros, los hijos de Dios, no podemos menos que comportarnos a la altura de ese maravilloso plan. Así que una de las razones por las cuales nosotros debemos vivir una vida diferente al mundo es simplemente porque estamos en una economía, estamos en un plan maravillosamente profundo, delicado, cuidadoso, sistemático, que Dios ha fraguado con suma atención, y por lo tanto nosotros debemos hacerle justicia a ese plan, tomándolo en serio y viviendo a la altura y conforme a la santidad de Él y del Dios que lo ha ideado. Así que continuaremos hablando sobre este tema. Mientras tanto, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y hasta nuestra próxima meditación. Dios te bendiga.